matadores. Aquí el Señor no le habla a un hombre, le habla a un pueblo, a los moabitas, a Moab. Pero ¿quién era Moab? Sí, Moab fue el primer moabita. No lo vamos a leer, se los dejo de tarea y lo leen en su casa. En Génesis 19:37 nos habla de que Moab fue hijo de Lot y de su hija mayor. Cuando el Señor manda fuego sobre Sodoma y Gomorra, la familia de Lot es sacada por unos ángeles y huyen. Y pues se van lejos. Y me imagino que voltearon hacia al cielo y vieron el resplandor del fuego que caía sobre Sodoma y Gomorra. Se van a esconder a cuevas, dice la Biblia, y sus hijas, al verse solas, pensaron que eran los únicos sobrevivientes en la tierra, y para tener descendencia emborrachan a Lot y tienen relaciones sexuales con su padre. Entonces el nombre de Moab es conocido como procedente de mi padre, o como de mi padre es procedente, o sea que viene de su padre, ¿sí? Y eso refleja el origen incestuoso de Moab. Esto explica parte de su carácter y su comportamiento contra el pueblo de Israel. Sí, dice que desde su juventud ha sido rebelde. Y eran parientes de Lot, ya que Lot era sobrino de Abraham. Y entonces eran parientes del pueblo de Israel. Y eso también explica su comportamiento contra el pueblo de Israel. Y su forma de que con el transcurso del tiempo hubo incluso un rey que quiso maldecir al pueblo de Israel porque les tuvo miedo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a entrar a la tierra prometida, llegan ahí cerca de los moabitas y ese rey les tiene miedo y manda a llamar un profeta a Balaam para que lo maldijera. Balaam no lo hace, pero siempre estuvo esa rencilla ahí contra el pueblo de Israel. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, Dios mostró gracia. Y la empieza a mostrar con Ruth. Les preguntaba ahorita en la clase allá arriba si saben quién es Ruth, la moabita. La nuera de Noemí. Hace una confesión esta mujer Ruth y le dice a su suegra, ¿cuál fue la confesión? Eso que estuvieron en la clase. Y mi Dios será mi Dios. O sea que Dios la introduce al pueblo de Israel. ¿Y quién creen que pasó? Se casa con Boaz, es la abuelita de David y entra a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Una extranjera es aceptada, así como nosotros. Sí, la salvación llegó a través de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros y somos sumergidos al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Así fue aceptada esta mujer moabita, ¿sí? Hay dos interpretaciones para la palabra trasvasar, ya sea el traste donde derramaban el vino, ahorita vamos a ver más adelante, lo derramaban en un envase que se llamaba así, trasvasador, y la otra es a la persona que hacía ese trabajo, el trasvasador, que vaciaba el vino en otro odre, otro traste, y tenían un buen pulso, ¿no? Como yo de maraquero, que yo tiraría todo, ¿no? Ellos tenían un buen pulso, era su trabajo, eran especialistas en eso, mis hermanos. Y el texto es una metáfora, mis hermanos.
de purificación, refinamiento y reposo. Y este texto que leímos es esa metáfora. En hebreo hay dos palabras para definir este proceso. ¿Me regalan café? ¿Me regalan agua? No, me malacostumbro en una semana café y ahorita seguro me van a dar agua bien fría. Ya está aquí. Hermana, muchas gracias. Recuerdo que una vez que vine a predicar, cuando era invitado, me dieron agua de sabor, bien sabrosa, y para la otra ocasión me dieron agua así. Y decían, no sean así, me malacostumbran. Entonces, mis hermanos, hay dos palabras en hebreo para describir este proceso. La primera es sakak, S-A-Q-Q-Q-A-Q, sakak, y significa refinar, purificar, filtrar. Y la segunda palabra es barar, B-A-R-A-R, es igual a separar, limpiar, seleccionar. Implica un proceso intencional y no es instantáneo. Y en el verso 11 aparece toda esta figura, mis hermanos. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento. Hay una traducción que no usa la palabra sedimento, usa heces. Y se oye feo, ¿no? Ya sabemos lo que es heces en la actualidad. Sí, es suciedad. Se usa esa palabra también. Pero ahí está la figura del decantador, mis hermanos. El vino que no se trasvasa conserva impurezas y sabor rancio. El proceso de trasvasar o trasegar o decantar, como le quieran llamar, equivale a eso, a tomar el trastecito con el vino y decantarlo. A eso equivale transgresar, mis hermanos. En el mundo bíblico, el vino se dejaba reposar para que el sedimento se fuera al fondo. Y eso se hacía en aquel entonces. Actualmente ya es otro proceso muy diferente. Se van al fondo los sedimentos y entonces el vino ya quedó en otro traste y se tira esos sedimentos, mis hermanos. Se quedan atrás. Y si no se hacía eso, mis hermanos, el vino se volvía espeso, perdía su aroma y se echaba a perder. O sea que tenían que hacerlo para tener un buen vino, para poder tomarlo. Jeremías usa esa práctica cotidiana para denunciar al pueblo de Moab, para evidenciarlo. Moab nunca fue confrontado, nunca fue movido, nunca fue disciplinado. Desde que nació y en su juventud era rebelde, no aceptaba la corrección, por eso le dice desde tu juventud. ¿Sí? O sea, prácticamente toda su vida fue así, Moab. Y el problema no era Moab, el problema no era el vino, era la falta de proceso. O sea, Dios no lo había procesado. Salmo 126, por favor, hermanos. ¿Qué les dije? No, es Salmo 12. Perdónenme porque vi mal. Salmo 12, verso 6. ¿Ya lo tienen nuestros hermanos? No, ¿verdad? No, 12, verso 6. Espérenme, ténganme paciencia, ahí voy. 12, 6.
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada ¿cuántas veces? 7 veces. Así es la palabra del Señor. La palabra 7 veces significa que es un proceso largo y que al final es perfecto, está completo, está refinado completamente. Y ya vimos la palabra sacac, que es filtrar, purificar. Es un proceso que se hacía repetidamente. Y les vuelvo a decir aquí, nos dice 7 veces. Yo no sé por cuántos procesos el Señor me ha pasado. Ya perdí la cuenta. ¿A ustedes por cuántos han pasado? ¿Y cuántos les faltan? Mientras estemos caminando sobre esta tierra, eso va a continuar, mis hermanos. Y esos procesos vamos a ser purificados y para que salga la joya que vamos a ver ahorita. Sí, en el Proverbios 25:4, ¿quién me hace favor de leerlo? Antes de que lo lean, mis hermanos. El decantador espiritual no actúa una sola vez, sino progresivamente, constantemente. O sea, debe de haber un movimiento en nuestras vidas, mis hermanos. Proverbios 25:4. ¿Cómo dice? Quita las escorias de la plata y saldrá ¿qué? Alhaja, al fundidor. Primero se quita la impureza y luego aparece el valor. ¿Sí? Es lo que hace Dios en nuestra vida. Nos llama, aceptamos, empezamos a caminar con Él y nos va limpiando. ¿Sí? Y vamos a hacer ¿qué? Una joya, mis hermanos. Por eso es necesario ese proceso de 7 veces, para que sea una purificación perfecta, mis hermanos. Purificar es un proceso continuo. Dios se pone a refinar con paciencia, mis hermanos, con intención, y esta es una imagen directa del decantador. Y es un proceso en el cual Dios interviene con una intención. ¿Cuántos saben que Dios es intencional? Que Dios es... Ay, ¿cómo me vino la idea? No lo tengo apuntado. Sí, que nuestro Dios es un Dios de intención, que no hace nada al ahí se va, que todo lo que hace en nuestras vidas tiene una intención y un propósito. ¿Cuántos lo saben, mis hermanos? ¿Amén? Bien, qué bueno que todos lo sabemos. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro 1, 6 y 7, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? Pues permítanme tantito. Si se dan cuenta, estamos hablando de un proceso, ¿sí? El cual Dios hace en nuestra vida. ¿Sí? De ese decantador, de ese purificador. Pero todo tiene un propósito, mis hermanos. Desde el verso 5 vamos a leer. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más valiosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos nos alegramos en la salvación que a través de Jesucristo nuestro Padre nos ha dado, mis hermanos? Pero es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en esa purificación, en esa decantación, en esa transvasación que Dios hace en nuestras vidas, mis hermanos. Sí, pero es como dice, ahora por un poco de tiempo, aunque cuando pasamos por esos procesos parece interminable, sí, parece que no va a terminar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo ya le he dicho al Señor, ya Padre, párale, ya no aguanto, ya está bien difícil. Pero es por un poco de tiempo nada más, mis hermanos. Recuerden que el tiempo para nosotros es muy diferente al tiempo de Dios. La fe es trasvasada, mis hermanos. ¿Para qué? Para que sea una fe auténtica. Y el movimiento que Dios hace en el presente es para mejorar la calidad eterna, mis hermanos. Y aunque no lo entendamos. Y aquí vemos un patrón constante en esos dos versos que hemos leído, mis hermanos. Nuestro Señor no elimina al creyente. Él elimina lo que contamina nuestra fe. No nos toma y nos desecha, pero sí va a desechar todo lo que está estorbando a nuestra fe. Siempre que estemos dispuestos a que Él lo haga. Cuando no estamos dispuestos, no lo va a hacer. Le decía a un hermano, tienes que tomar todo lo que sabes que está estorbando tu fe y llevarlo a los pies de Cristo, a los pies de la cruz y decirle, Señor, aquí está, cambia eso, transforma mi vida. Oremos porque Dios transforme nuestra vida. Y le decía a este hermano, en nuestras oraciones casi siempre estamos pidiendo, Señor, necesito esto, sana esto, pero no le decimos al Señor, cámbiame, transforma mi vida, purifícame, pásame por el fuego 7 veces. Va a doler, pero va a ser para mi bien, va a ser para mejorar ese vino, mis hermanos. Y Dios no nos va a desechar. El decantador no destruye el vino, lo honra, lo va mejorando, mis hermanos. Y la santificación es como ese proceso de decantación, como lo que leímos que nuestro Señor le iba a hacer a Moab. Y leímos también que Moab no podía decir, soy hombre fuerte. No podemos decir, no, yo puedo por mis propias fuerzas. Yo puedo cambiar y transformar mi vida. Separación progresiva para Dios. Separarnos de todo lo que sabemos que no le agrada a Dios y consagrar nuestra vida a Él. Y ese, mis hermanos, no es un evento instantáneo, es un proceso que, como decíamos, va sucediendo a través de nuestra vida. Todos tenemos cosas que dejar, ¿sí? Todos tenemos cosas de que arrepentirnos y ponerlas en las manos de Dios y pedir perdón, mis hermanos. Primera Tesalonicenses 4:3. Por favor, mis hermanos.
Quien la tenga primero me ayuda. Tesalonicenses 4:3. Está Colosenses y luego Tesalonicenses. Ay, pero miren cómo se le pegan. Quien lo tenga me ayuda, por favor. Segunda 4:3. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, y empieza a dar una lista de cosas de las cuales debemos apartarnos. Pero ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que seamos santos, mis hermanos. Sed santos como yo soy santo. Que nos apartemos de todas esas cosas que entendemos que a Dios no le agradan, mis hermanos. Y la santificación implica movimiento, separación, un proceso intencional. Y eso es exactamente lo que hace el trasvasador. Separa lo bueno y desecha lo malo. Pero es con intención, debe de haber una intención en nuestra vida. ¿Y cuál es esa intención? Agradarle a Dios. ¿Sí? Ser esos hijos que Dios ama, que Dios le agrada, cómo hacen las cosas. Esa debe de ser nuestra intención. ¿Por qué vienes a este lugar, mi hermano? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu intención venir aquí? Adorar a Dios, ¿sí? Hace años le platicaba, no me acuerdo si a mis hijos, sí, ya no voy a decir que estoy enfermo para no ir allá a la iglesia, porque el pastor me platicaba en una ocasión, no él, sino otro, que le dice a su esposa, ya vámonos al culto, vete tú, yo no tengo ganas de ir, y dile al pastor que estoy enfermo, para que no venga y me esté molestando. Y dice que se fue su esposa y cuando regresó tenía una temperatura. ¿Cuál es nuestra intención, hermanos? Agradar al hombre, agradar a Dios, adorar a Dios, crecer en Dios, ¿sí? Demostrarle el amor que Dios me ha dado a mi hermano, a mi hermana que está a mi lado. Debemos de ser intencionales, mis hermanos. Conocí una pareja que no tenía hijos. Y me decía, yo le decía, pues sí, bueno, vamos a orar y que Dios les muestre qué hacer, se adoptan o esperan. Y me dijo la hermana, allá el pastor donde estábamos nos decía que hiciéramos planes. Y yo, sí, es bueno planear, pero con intención, ¿sí? Voy a hacer un plan para tener hijos, pero con intención, le dije. Entonces nuestra vida debe de ser también intencional, mis hermanos. Debe de haber algo, un objetivo al cual vamos a llegar, mis hermanos. ¿Dónde me quedé? Hebreos 12, del 5 al 11, por favor, hermanos. Está ahí adelantito de donde estábamos. Hebreos 12, del 5 al 6. ¿Ya lo tienen? Hijo mío, no, del 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Sí? ¿Qué es exhortación? ¿Quién me dice? ¿Mandé? ¿Mandé? Invitar. Animar. ¿Sí? Eso es exhortación. O sea que te animo, te invito a que escuches y no olvides la exhortación como hijo de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ya los obedecíamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si queremos participar de la santidad del Señor, ¿de qué debemos de participar también, mis hermanos? De la disciplina del Señor. Y eso está dentro del proceso de santificación, está dentro del proceso de purificación de nuestras vidas para que salga la alhaja que vimos en Proverbios, mis hermanos. La palabra griega paideia, P-A-I-D-I-A, significa formación mediante corrección. Dios nos está formando, no nada más es una disciplina ahí para que obedezcas, no, es una formación a cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la corrección produce fruto, ya lo leímos, va a producir fruto, pero no durante la corrección. Hay ocasiones que no entendemos, pero va a producir un fruto cuando pasemos, cuando nos graduemos de esta corrección, mis hermanos. Sí, entonces, mis hermanos, queremos participar de la santidad del Señor. Permitamos que el Señor nos corrija cuando necesitamos. Que venga esa corrección a nuestras vidas porque va a producir fruto apacible de paz. ¿Sí? En el contexto hebreo, mis hermanos, y grecorromano, la disciplina no era castigo, sino entrenamiento. Así lo debemos de ver en nuestras vidas. Un padre corregía para formar carácter, no para humillar. El aprendiz pasaba por procesos diferentes, pero repetitivos para dominar la habilidad. Y eso está dentro de la corrección, mis hermanos, dentro de la disciplina. Así como el vino se trasvasaba varias veces, el creyente es tratado en etapas. O sea, Dios no nos quita todo de un jalón, sino que va en un proceso, mis hermanos, en etapas. Y hay algo bien bonito, Dios no apresura el proceso, mis hermanos, sino que cada etapa elimina un sedimento diferente. Cada etapa va a eliminar algo que hay en nuestras vidas, mis hermanos. La santificación es Dios moviendo nuestra vida para quitar los sedimentos que con el tiempo se han formado. No nos damos cuenta, pero Dios sí lo sabe. Y con el paso del tiempo se van formando cosas en nuestra vida que es preciso que Dios la quite. Y esto no es nada cómodo, mis hermanos. Es incomodidad para cada uno de nosotros. Y eso, mis hermanos, es parte de ser cambiados y transformados. Cuando Dios mueve la vasija, no es por rechazo, sino que es por amor formativo. Por amor Dios hace eso. Yo siempre he pensado y lo he dicho, Dios nunca nos va a dejar en la condición en la que estamos. Nunca. Por su amor y misericordia. Si estamos mal, Dios nos va a mostrar el camino y nos va a corregir para nuestro bien, para que seamos ese oro refinado 7 veces que pasó por el fuego y ahora es excelente para hacer esas joyas, mis hermanos. Sin proceso no hay santificación, mis hermanos.
Sin proceso no hay madurez. ¿Cuántos ya son maduros en el Señor? Vamos para allá, vamos creciendo. Sí, a esa perfección también es la traducción de la palabra madurez. Pero sin ese proceso no lo tenemos, mis hermanos. Sin pruebas y sin corrección y sin transiciones. Todo eso es necesario en ese proceso para que seamos santos. Permanecer siempre en la misma vasija produce estancamiento, mis hermanos. Cuando escribí eso me sorprendí, que órale, sí es cierto. Si estamos sin movernos, estamos estancados. ¿Qué le pasa al agua estancada, hermanos? Se echa a perder, se pudre. Si yo he dejado agua en envases de refresco ahí donde le da el sol y se pone verde, ya no se puede usar. Y pensé, mis hermanos, nuestro pastor la semana pasada repitió 2 veces que va a haber cambios en este lugar. Así que hablaste con tu familia y va a haber cambios diferentes. No sabemos cuáles van a ser. Solo Dios y ustedes lo sabrán en su momento. Y yo dije, ¿nos estás moviendo, Señor? ¿Nos vas a trasvasar del lugar? ¿Nos vas a pasar a otro espacio? ¿Para qué? Se lo preguntan ustedes en este momento, ¿para qué sería? Para crecer, ¿sí? Para que nuestra fe crezca, para que podamos ver la gloria de Dios, para que al estar, si Dios lo hace en otro lugar, podamos ver que Dios no nos desechó, sino que tomó la vasija y nos cambió de lugar, en otra vasija limpia, nueva. Lo pensé, hermanos, ahí se los dejo a su consideración. ¿Qué piensan ustedes de esa situación, mis hermanos? Vamos a 2 Timoteo 2, 20, 21, por favor, hermanos. Ese está adelantito, no, atrasito de Hebreos, ¿verdad? 2 Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y después le da el consejo a Timoteo, huye, ¿sí? Huye también de las pasiones juveniles y le dice cómo comportarse. El creyente tratado, mis hermanos, es como el vino tratado. ¿Sí? Es más útil en las manos del Señor. Aquel que es tratado, que ha pasado por procesos de decantación y de purificación, es más útil en las manos del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vino más puro se reserva para ocasiones especiales. Eso me gustó. Sí, nosotros no acostumbramos, yo no acostumbro a tomar así el vino tinto, pero veo luego en las películas, ¿no? Que sacan la botella para presumirle a la novia, a la esposa, y es una cosecha que bien viejita, de lo más tratado, de lo más puro, con un sabor especial. ¿Sí? Y así es el creyente, mis hermanos. Cuando somos tratados, Dios nos hace especiales. ¿Sí? Ese trato que Dios nos da es para hacernos especiales, para ser más santos, para ser más útiles en su reino. Y la disciplina te prepara para mayor responsabilidad, mi hermano. ¿Cuántos están contentos, contentas y satisfechas de venir cada 8 días y sentarse y escuchar y recibir y comer? ¿Sí estás satisfecho, hermano?
¿sí? Pues los reto, mis hermanos, a que ya no estén satisfechos, a que ahora, ¿sí?, sean útiles para el reino de Dios, con todo lo que Dios les está dando, con todo lo que están aprendiendo, ahora lo tomen, lo usen y lo compartan. Se lo den al necesitado, al que tiene necesidad de la palabra de Dios. El primer pastor que tuve nos decía, ya los veo bien gorditos, y nos daba risa, ¿no? Si yo era flaco en aquel entonces, ahorita ya estoy más llenito. Pero decía el pastor, ya los veo gorditos, ya es hora de que vayan y compartan lo que han aprendido. Ese es el reto, mis hermanos. Si queremos, hemos pasado por procesos, si hemos pasado para el proceso de santificación, es para que el Señor nos dé más responsabilidad. ¿Dónde dice el texto? A ver si se acuerdan, que ustedes ya debiendo ser maestros, tienen necesidad de leche espiritual. Primera Corintios me parece. ¿Sí? Deberíamos de ser maestros. A lo mejor pues veniste por primera vez aquí y no sabes ni de qué se trata. Pero los que ya sabemos que tenemos tiempo en el Evangelio, ya deberían de ser maestros y maestras. Y no estar nada más comiendo lechita espiritual, mis hermanos. Fíjense bien, la disciplina es el método, la santidad es el objetivo y la gloria de Dios es el resultado. ¿Se dan cuenta del proceso? Y todo es para la gloria de Dios. No es para quedarnos con nada, mis hermanos. Hay un peligro de no ser trasvasados. El peligro de no ser trasvasado o movido es que el vino no se trasiega, retiene sedimentos. Si no hay ese movimiento en nuestra vida, mis hermanos, las cosas que tenemos se nos van a hacer costumbre. Lo que no le agrada a Dios lo vamos a ver natural. Dice, va a haber una conformidad. El creyente, sí, que no es trasvasado, corre el peligro de estancamiento espiritual, mis hermanos. Moab representa al creyente cómodo, al creyente sin corrección. Entonces, si nosotros nos acomodamos y estamos cómodos en nuestra posición, corremos el peligro de estancamiento espiritual, mis hermanos. Por eso nuestro Señor nos está diciendo esta mañana, necesitas una movidita. ¿Crees que necesitas una movidita, hermano, hermana? Sí, porque hay ese peligro. Y nuestro Señor Jesucristo no mueve nuestras vidas por capricho, lo mueve con propósito, mis hermanos. Ya les he dicho que Dios es un Dios de propósito, de movimiento constante. Con Ruth la Moabita, que ya vimos, nuestro Señor nos enseña que no ve tu pasado ni de dónde vienes, sino lo que ve es que si tenemos un corazón dispuesto, Él ve la respuesta de nuestro corazón. Porque hay algo bien importante, mis hermanos. Hay una promesa para el pueblo moabita. O sea, Dios le está llamando la atención y les va a ir como en feria, les fue como en feria. ¿Sí? Los destruyeron prácticamente. Pero hay una promesa que empezó con esta mujer, Ruth. ¿Sí? Por favor, ¿quién me ayuda a leer ahí en Jeremías 48, verso 47? ¿Ya lo tienen? Por favor, 48, 47. ¿Qué dijo? Los va a restaurar.
Sí, en el fin de los tiempos. Esa es una promesa para el pueblo de Moab, mis hermanos. También hay promesa para el pueblo de Elam. Lean otra tarea, lean el capítulo 49, mis hermanos. 49:6 hay una promesa para los amonitas. Primero viene la reprensión y luego la promesa. También en el capítulo 49, verso 39, hay una promesa para el pueblo de Elam. No sé cómo lo va a hacer el Señor, no me pregunten, pero lo único que sé es que si lo dijo, lo va a hacer. Si está escrito, va a suceder, porque su palabra no volverá a él vacía, mis hermanos. Así que, mis hermanos, el ser trasvasado es incómodo, ¿sí? Pero es necesario para la calidad, mis hermanos. Si queremos que nuestra vida crezca y tenga un peso espiritual, debemos de permitir que el Señor nos mueva, nos trasvase, mis hermanos. La estabilidad excesiva produce corrupción interna. O sea, la suciedad produce eso. Y no nos damos cuenta, mis hermanos. ¿Sí? Sino que poco a poquito. ¿Y quién lo va a ver primero? Lo he dicho muchas veces. Tu familia, porque son los cercanos a ti. Y aquí podemos decir, no es cierto, estoy bien, Dios me conoce. Exactamente, Dios conoce tu corazón y por eso nos está mostrando que debemos de ser movidos para quitar todo eso que está estorbando nuestra vida. Nuestro Dios actúa como un decantador espiritual, mis hermanos. No rechaza el contenido, elimina el sedimento. Es lo que Él hace. Dios usa procesos y son largos, no usa atajos, no lo hace rápido para que pasen las cosas, no. Es un proceso, mis hermanos. Y en esos procesos, ¿sí?, ¿qué hay en nuestra vida? Purificación espiritual. Y eso requiere tiempo y movimiento, mis hermanos. Y presión. Porque ¿cómo te sientes cuando estás pasando por un proceso, una prueba, mi hermano? ¿Y te sientes presionado? Yo sí me he sentido así, presionado. Hay algo bien importante. El liderazgo también debe ser trasegado, trasvasado. ¿Por qué? Porque como a todos puede haber, si no somos movidos y trasvasados, puede haber orgullo y pérdida de sensibilidad espiritual. Por eso también los pastores y líderes tienen que ser trasvasados, porque si no son confrontados, terminan con estas heces doctrinales y morales. Dios no nada más le habla a la iglesia, a los congregantes, sino en general, mis hermanos. ¿Sí? Le decía a un hermano, tenemos que comernos lo primero nosotros, creo que se los he dicho aquí alguna vez, y primero nosotros lo asimilamos y luego lo podemos compartir, lo podemos predicar, mis hermanos. Dios mueve la vasija, mis hermanos, para mejorar su contenido, no para desecharlo, mis hermanos, o destruirnos. Dios no cambia el vino, ¿sí?, cambia la vasija. Y eso es bien importante. ¿Y para qué? Para que el vino sea más sabroso, para que sea mejor, mis hermanos. El vino purificado, como les decía, tiene mejor aroma. La fe tratada tiene mayor peso espiritual. La vida corregida glorifica a Dios. En Primera de Pedro, mis hermanos, por favor, el último texto que vamos a ver. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Está después de Hebreos y antes de la segunda de Pedro. Ay, espérenme, no me vayan a ganar.
Primera de Pedro 1, 3 al 9. ¿Ya lo tienen? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? ¿Cuántos ya renacieron? Gloria a Dios. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis haberle visto, en quien creyendo, aunque sea ahora no lo veáis, os alegráis con mucho gozo, con gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es el fin, el propósito? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, mis hermanos. No nos resistamos a ese proceso. No nos aferremos a que lo que Dios quiere cambiar. Permitamos que Dios quite el sedimento, mis hermanos. ¿Va a doler? Pregúntenos. Que si duele, pastor. Y tenemos dos opciones, mis hermanos. ¿Cuál es la primera? Aceptar el movimiento de Dios hoy para hacer vasos de honra mañana. Esa es la primera opción. La segunda es aferrarnos a lo que sabemos que nos está echando a perder. A lo que sabemos que ya sabe Dios, que nosotros sabemos que está mal. Aferrarnos. ¿Cuál prefieres, hermano? ¿Cuál prefieres, hermana? Es tu decisión. Y recuerda, ya lo dijimos, el problema no es el vino, sino la falta de proceso. Y el problema no eres tú, sino que necesitas ser movido. Anoche en la reunión de varones les decía que hoy iba a compartirles dos palabras que les compartí anoche. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan los varones que vinieron? ¿Quién se acuerda? No tan. No vinieron. La primera es atricción. Algunos la llaman arrepentimiento incompleto. Es cuando alguien se arrepiente por temor a perder algo, a que le quiten algo o a que le envíen a algún lugar. En este caso, bíblicamente, a que lo envíen al infierno. Y pensaba yo en los varones, que luego hacemos muchas cosas sin sentido y ofendemos a nuestra esposa, o le hacemos cosas, o la regamos y hasta la caemos en adulterio, hacemos muchas cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Pero hay unos que sí nos arrepentimos y dejamos de hacerlo, y hay otros que continúan haciéndolo, como engañar a su esposa. Pues, yo no sabía, pero conocí a un joven que ya llevaba 3 veces con el mismo problema. Ya la tercera ya no lo perdonaron. Ya viven separados. ¿Por qué? Porque nunca se ha arrepentido. Y lo va a seguir haciendo mientras no se arrepienta. No hay un arrepentimiento completo, un arrepentimiento genuino. La otra palabra es contrición. Ese es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento por haber ofendido al Dios creador, al Dios que nos dio vida, al Dios que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Eso es un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. ¿Me dejan leerles un poema? ¿Sí?
Bueno, conste. Este poema es anónimo, es del siglo XVI, aunque se lo han acreditado a varios escritores, pero cuando leí la primera parte hace muchos años, me llamó mucho la atención, me gustó. Esto es hablando acerca de la atricción y de la contrición, y hablando de movimiento. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera recibido, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, te temiera. No me importa qué dar porque te quiera, pues aún lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Me gustó mucho, mis hermanos. ¿Qué te mueve? Te preguntaba hace rato. ¿Qué propósito tienes? Permitamos que Dios mueva nuestras vidas, que nos mueva su amor, que nos mueva el querer agradarle, el vivir una vida santa, que permitamos que Él nos quite lo que está estorbando nuestras vidas, que vivamos una vida santa, que dentro de ese proceso que el Señor nos pasa, esa decantación que hace para quitar las impurezas, sea para honra, gloria y alabanza de su nombre. Que no es para nosotros, porque el Evangelio no es cosa nuestra, mis hermanos. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es de parte de Dios para nosotros. Ahorita recordé el título del libro que alguna vez les dije que estudiáramos. De parte de Dios y delante de Dios. Todo, mis hermanos, es de parte de Dios para nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida es de parte de Dios para nuestro bien. Todo lo que está sucediendo en tu vida y va a suceder es para darle honra, gloria y alabanza. Es para que seas un instrumento en sus manos, un instrumento de honra y le sirvas santamente. No es para desecharte. ¿Sí? Viene el pensamiento de que yo no puedo, yo no quiero, yo no sé. No, hermano. Si Dios te ama y si te ha traído a su presencia es con el propósito de darte vida y vida eterna, mi hermano. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Seguro ya se cansaron de estar sentados. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el título de la prédica? Una movidita. ¿Creen que Dios quiere hacerle una movidita? Pues, ¿qué les parece si le dicen en oración, no me des una movidita, sacúdeme? Sí, al sacudir el trigo, tomar los manojos de trigo, que lo hacían en aquel entonces, ahora ya son máquinas, pero lo golpeaban, lo sacudían y le daban bien duro. ¿Para qué? ¿Saliera qué? El fruto. Sí, Dios quiere que demos fruto. Y Dios quiere quitar esto que está estorbando para que salga ese fruto. Pero es un fruto, mis hermanos, que todos lo vamos a ver. ¿Cuál es este fruto? Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, en los cuales no hay. ¿Quién va a luchar contra eso? Nadie, mis hermanos. Ese fruto quiere Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no le permites al Señor? No le dices, muéveme, zararéame,
apúreme. Haz lo que sea necesario para que salga este fruto. Quita esas heces que se han formado en mi vida. Quita ese sedimento que está estorbando mi crecimiento. Quita eso que me tiene estancado y cómodo. ¿Por qué no se lo dices, mi hermano, mi hermana? ¿Sí están de acuerdo? Cierren sus ojos. Empiecen a orar. Empiecen a orar ustedes. Yo puedo orar por ustedes, pero qué mejor que Dios vea lo que hay en su corazón. ¿Por qué no le dicen, Señor, hay esto? Quítalo. Ella lo sabe, pero quiere que lo confieses. Ella lo conoce. Nada más está dispuesto o ahí esperando, viendo cómo el vino va siendo derramado a otro cantarito y cómo va a salir. Y está viendo también que el sedimento se está quedando y está esperando que tú le digas, este sedimento déjalo, ya quítalo, tíralo, deséchalo de mi vida. Es lo que él está esperando, mi hermano. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Entendemos que tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y entendemos, Señor, que este proceso por el cual estamos pasando o nos vas a pasar es lo mejor para nosotros. Porque quieres quitar todo lo que sea crecimiento a nuestras vidas. Todo lo que le está dando un olor feo a nuestra vida, un sabor feo a nuestra vida. Aquí estamos, bendito Dios. Toma nuestras vidas. Tú conoces, Señor, de dónde estamos flaqueando. Tú conoces lo que está estorbando el crecimiento que tú quieres que tengamos. Tú conoces ese sedimento que le está dando ese pedimos, Señor. Quítalo, te pedimos. Aquí está, Señor. Lo llevamos a los pies de Cristo. Si nos hemos aferrado a Él, sabiendo que es desagradable a ti, bendito Dios. Pero y haz ese cambio, Señor. Padre, pásanos a esa vasija. Derrama nuestras vidas en esa vasija limpia, Señor. Y que ese sedimento se quede atrás. Tíralo, Señor. Lo entregamos en el nombre de Cristo. Te agradecemos por este proceso que está purificando nuestra fe, bendito Dios. Nos duele y es incómodo, Padre. Pero sabemos que el resultado va a ser santidad. Va a ser un servicio santo a ti. Y todo va a ser para la honra, gloria y alabanza de tu nombre. Gracias. Gracias, Padre. Tienes tu amor, maravilloso. La podemos ver en nuestras vidas. Nos has tomado del orgullo y de los preciados y ahora somos tus hijos. Tus hijos. Por ese amor incondicional que nos siempre nos ha mostrado. Te pedimos que nos ayudes, que no nos mueva, que no las cosas, que no nos quites algo, que nos mandes a algún lugar, que nos mueva tu amor, que nos mueva esa luz para amor a nosotros. La recompensa tuya en tu presencia, Padre.
gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hace un mes que decíamos que nos comprometemos con tu palabra, que nos comprometemos y afirmamos que en nuestras vidas tu palabra se hará verdad, Dios. Así es que decimos amén en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Tras una transición y la hizo Cristo. Pero hoy somos llamados, bien dice el hermano, a seguir avanzando. La palabra de Dios dice que vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Nos corresponde, dice el apóstol Pablo, cuando era niño, actuaba como niño y hablaba como niño. Pero hubo una transición. Vamos hacia la madurez. Vamos hacia adelante. Y es por eso que son temporadas, son procesos necesarios. Y lo vemos dentro de la creación, en la primavera. No podemos quedarnos en la primavera ni tener los aditamentos para pasar al verano y mucho menos del verano al otoño. Hay una transición que es necesaria porque fue puesta por Dios. ¿Sí? Dios la creó en su creación. Tú fuiste creado por Él en Cristo y estás llamado a transicionar. Ya no te vas a quedar estancado, vas a tener sí que transicionar y el proceso va a doler, pero digo por un poco de tiempo, porque lo que vivimos en lo terrenal es un poco de tiempo, a lo mucho son 80 años, pero lo que vivimos en lo eterno, porque fuimos sacados de lo temporal a lo eterno, eso vale la pena. Eso vale la pena. Y mire, a veces usted no va a querer, se va a querer quedar ahí donde está, pero Dios no lo llamó para quedarse. El Señor lo llamó, sí, Señor. Lo llamó para transicionar, para avanzar. Alguien, un río de agua viva. ¿Quién es el que nos como tal cada parte. Las y luego sí te va a caer y esos procesos necesarios. Porque cuando
administrar correctamente para que cuando vengan las vacas flacas podamos tener paz y equilibrio. Entonces, escasez. Así que si tú vienes a entender que aprendas que fuiste doy gracias a Dios por la vida. Estás y juntamente con él a su iglesia. ¿Verdad? Hasta el varón perfecto. Si hay una cosa, es dar a que conoce la humanidad. El cristianismo, otra vez el se te detrás de la cabeza. No te he dicho que verás la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo. Bueno, damos por terminada la palabra y despedidos con los que están en transmisión. ¿Me haría el gran favor de sentarse, por favor? Tomar su lugar. Y me apoyan poniendo para las ofrendas y diezmos, por favor. Ahí estoy. ¿Sí? Sí, por favor, hermanita. Mi hermana Gloria va a hacernos el favor de pasarles un sobre. Y en lo que les pasa el sobre, también les hago mención y recuerdo de la pequeña aportación que ustedes puedan y quieran para lo que es Ya despedí. Para lo que es el audio, ¿de acuerdo? Recuerden, la semana pasada habíamos